Hola, ¿qué tal mis amigos? Le habla su hermano y amigo Jonathan Otaño y en esta ocasión estoy como siempre contento de poder compartir con ustedes un video más para nuestro canal. Estamos agradecidos de Dios, de lo que Dios está haciendo con este canal, con todos ustedes, y le agradezco que pues nos estén apoyando a través de su suscripción, a través de sus comentarios y a través de los mensajes que nos envían. Miren mis hermanos, en esta ocasión yo quiero hablar acerca de los sinsentidos de Dios. O sea, los sinsentidos de Dios. Vamos a hablar acerca de un tema un poco delicado. Quizás si no lo escuchas hasta el final, quizás empieces a escucharlo y no entiendas quizás el mensaje principal que yo te quiero transmitir a través de este estudio. Los sinsentidos de Dios. Vamos a explicar por qué el tema de los sinsentidos de Dios. Mira mis hermanos, en las escrituras sagradas, en la Biblia, encontramos casos y cosas que Dios hace con muchos de sus siervos que muchas veces quizás no tengan sentido en el momento que suceden. Y para nosotros como lectores, si no tenemos una buena comprensión contextual de lo que estamos leyendo, podemos inclusive interpretar mal, lo que Dios quiere dejarnos dicho. Hay casos en la Biblia específicos que solamente Dios utilizó con personas específicas para cumplir un propósito específico. O sea, son cosas que Dios hace una sola vez para dar un mensaje, para que nosotros podamos entender el carácter de Dios, el carácter de la persona que Dios está utilizando, pero sobre todo el mensaje implícito y muchas veces explícito que Dios hace en su palabra. Vamos a estudiar algunos puntos principales de cosas que Dios que Dios utilizó para dar un mensaje a su pueblo, que podrían suceder con cualquiera de nosotros, que quizás no lo entendamos en el momento, pero que a través de la lectura de la palabra y de la buena comprensión de lo que sucedió con antepasados de nosotros, podemos comprender lo que está sucediendo ahora. Hay un dicho que dice que el que no conoce la historia está condenado a repetirla. El apóstol Pablo dice en Romanos que las cosas que se escribieron antes se escribieron para nuestra enseñanza. Entonces es menester importante que podamos entender esto, los sinsentidos de Dios. Muy importante también saber que los sinsentidos de Dios, quizás para nosotros, tienen mucho sentido para Dios. Mira, por ejemplo, en Ezequiel 24, versículo 15 al 20, Dios, para darle un mensaje a su pueblo, utiliza como referencia al profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel era un sacerdote. Como sacerdote, uno de los requisitos era que tuviese esposa. Ningún sacerdote podía ministrar sin antes tener una esposa. Entonces, para Dios darle un mensaje a Israel, Dios le pidió, o no le pidió, ordenó que pasase algo con este profeta. La Biblia dice, y lo vamos a leer textualmente, Dios me dijo, Ezequiel, tú quieres mucho a tu esposa. En algunas versiones dice, te voy a quitar el deleite de tus ojos. Aquí dice, tú quieres mucho a tu esposa, pero yo te la voy a quitar de repente. Y no quiero que llores, ni que demuestres dolor, como hace todo el mundo cuando alguien muere. Vas a tener que sufrir en silencio. Mira, cuando leemos este tipo de palabras, este tipo de cosas, podemos presentar a un Dios sádico. Podemos quizás estar pensando en que Dios no tiene sentimientos, es un Dios sádico. Pudiéramos pensar a manera sencilla. Fíjate que Ezequiel dice que Dios le habló y le dijo, te voy a quitar el deleite de tus ojos. Pero voy a leer esta versión. Dice, tú quieres mucho a tu esposa, pero yo te la voy a quitar de repente. Y no quiero que llores, ni que demuestres dolor como demuestra todo el mundo después que una persona muere. Es más, no quiero que sufras. Dice, es más, vas a tener que sufrir en silencio. O sea, aquí estamos hablando que Dios le está hablando al profeta Ezequiel. Le está diciendo,
yo voy a quitar tu esposa de ti, o sea, vas a morir. Pero no solamente eso, yo no quiero que tú llores, yo no quiero que tú hagas luto, yo no quiero que tú hagas sollozo. El sollozo es esto. No, no, no. Yo quiero que tú te quedes como que si nada ha pasado. Ahora bien, uno podía leer esto, wow, sí, pasó, pero póngase en el lugar de Ezequiel. Usted que tiene esposa, que Dios le pida esto a usted. Voy a quitar el deleite de tus ojos, voy a quitarte tu esposa, lo que tu deleite, con quien tú disfrutas estar. Dice el profeta que por la mañana vino la palabra y por la tarde sucedió. O sea, Dios le habló en la mañana al profeta que todo esto iba a suceder. Y en la tarde murió su esposa. Entonces el profeta Ezequiel no podía hacer luto, no podía llorar, tenía que sufrir en silencio, no podía sollozar. Yo no quiero, sinceramente hablando, no quisiera verme en los zapatos del profeta Ezequiel, Dios pidiéndole esta cosa, porque no es fácil, somos humanos, y el ser humano se apega a una persona, en este caso a una pareja. Jesucristo dijo que cuando dos personas se unen en matrimonio, se convierten en Ejad. Ejad es una unidad indivisible, o sea, pasan a ser de dos a uno. Tanto el cuerpo, el alma como el espíritu se unen cuando tú te casas, cuando tienes una pareja. Ya tú no puedes vivir sin esa pareja. Hay una atadura, hay una fusión entre esa pareja. Dios le pide que no haga luto, que no llore. Fuerte, mi hermano. Y Ezequiel dice, en la mañana fue la palabra y en la tarde murió mi esposa. Al día siguiente me comporté como Dios me ordenó que lo hiciera. O sea, el profeta Ezequiel hizo punto por punto lo que Dios le había pedido. No lloró, no hizo luto, siguió como si nada había pasado. Qué madera, qué carácter, qué obediencia. Pero no tiene sentido alguno, dirá alguno, que Dios haga esto con un profeta que sirvió a Dios de tal manera. Sí, tiene mucho sentido. Porque según el llamado y según la magnitud del llamado, Dios va a tratar contigo. Dios no trata con todo el mundo de la misma manera, a pesar de que todos están llamados a servir al Señor. Repito, según el llamado y según el potencial de tu llamado, Dios va a tratar contigo. El llamado de Ezequiel era un llamado poderoso para ser profeta de Israel. De hecho, esto que hace Dios con el profeta Ezequiel era simplemente para darle un mensaje a Israel. Y vamos a seguir leyendo. Dice, ¿de qué se trata? No, la gente le dice, la gente me decía, con esto que haces, tú nos quieres decir algo. ¿De qué se trata? O sea, esto que tú me has dicho y que ha pasado, ¿de qué se trata? O sea, tú nos quieres dejar dicho algo. Dice, el profeta le contesta, se trata de un mensaje que Dios me dio. Me ordenó decirle de su parte lo siguiente. Escuche esto. Israelitas, ustedes se sienten muy orgullosos de mi templo, pero aunque lo quieren y lo admiran, yo voy a destruirlo. Hermano, entonces, aquí tenemos que explicar algo. Dios le quita a Ezequiel su esposa, que en este contexto está prefigurando el templo. O sea, el profeta fue un instrumento de Dios para darle un mensaje a Israel. Y tú dirías, pero Dios pudo darle el mensaje sin tener que quitar su esposa. Bueno, puede hacerlo Dios, pero en su soberanía Él decidió hacerlo así. El pueblo de Israel, en tiempo de Ezequiel y en tiempo de Jeremías, estaba andando de una manera desenfrenada, de una manera poco agradable a Dios. Pecaban, entonces iban, llevaban un cordero al templo y Dios me era sin culpa, perdonaba mis pecados.
El orgullo de Israel era tener el templo que Salomón había construido. Ellos decían, tenemos el templo, nada puede pasar. ¿Por qué? Porque al tener el templo estamos diciendo que tenemos la misma presencia de Dios en medio de nosotros. Pero esa palabra que le da el profeta Ezequiel al pueblo, eso que pasó conmigo, dice el profeta Ezequiel, es un mensaje para ustedes. Así como Dios quitó mi deleite de mis ojos, mi esposa, Dios va a destruir el templo, dice, y voy a dejar que maten a los hijos y a las hijas de ustedes que se quedaron en Jerusalén. Cuando eso pase, ustedes no deberán llorar ni dar muestra de dolor como lo hace todo el mundo cuando alguien se muere. Al contrario, harán lo mismo que hice yo. Escuche esto. Ezequiel fue un instrumento para darle un mensaje a Israel, de que así como Dios quitó la esposa de Ezequiel y le dijo, no llores, no te lamentes, no hagas lutos, vas a seguir haciendo tu servicio normal. Y detrás de este mensaje de Ezequiel había un mensaje más profundo para Israel. Dios, con lo que me hizo a mí, le está enseñando a ustedes el futuro que ustedes van a obtener. Y es que voy a destruir el templo, que para Israel, repito, era el deleite de sus ojos. Era decir que tenemos el templo, era decir nosotros estamos protegidos por la misma presencia de Dios, pero yo lo voy a destruir. Voy a permitir que maten a sus esposas, a sus hijos y a todos ustedes. Y ustedes no podrán hacer llanto ni lamento. Prácticamente van a hacer lo mismo que yo hice. Dice el profeta, yo les quitaré el templo del que es tan orgulloso. Oye bien, yo le voy a quitar el templo del cual ustedes se sienten muy orgullosos. Y al que tanto quieren y admiran, y también les arrebataré a sus hijos y a sus hijas. Cuando esto suceda, uno de los que queden con vida vendrán a dar la noticia. La manera quizás de actuar de Dios en ese tiempo, nosotros la veamos como un poco sádica. Pero repito, eso va a depender del llamado. Dios, en una ocasión, para darle una enseñanza al pueblo de Israel, le dijo al profeta Oseas que se casara con una prostituta, para darle a entender a Israel lo que Israel estaba haciendo con Dios. Cásate con una prostituta, vive con ella y ten hijo, porque es lo mismo que estaba haciendo Israel al apartarse de Dios e irse tras ídolos que no son dioses. Quizás la manera de Dios, a nuestro parecer, no es la correcta. Quizás para nosotros, pero para el profeta Ezequiel fue entendible. Cuando Dios hace un llamado a un profeta o a una persona en particular, los tratos con esa persona van a ser exclusivos de esa persona. Y Ezequiel no es el único. En Jeremías 16, del 1 al 4, Dios le da la misma palabra al profeta Jeremías. Yo no quiero que tú tengas esposas ni hijos en esta nación, porque yo la voy a destruir. Voy a permitir que el rey Nabucodonosor la lleve cautivo por los pecados que Israel había cometido con Dios. Podemos también el caso de Moisés en Éxodo 18, 2 al 4. Dios le pide a Moisés que despida a su esposa y sus hijos, porque el llamado que iba a tener Moisés no le permitía ir con su esposa y con sus hijos. Depende del llamado, es el trato con Dios. No es lo mismo cuando Dios llama a un profeta, a un apóstol, un siervo, los tratos van a ser diferentes. Y vamos a las parábolas de los talentos. Dios dice que a uno le dio 10, a otro 5 y a otro le dio 1, pero a cada uno le dio un talento. Pero lo más importante es que dice Jesucristo que le dio a cada uno de acuerdo a su capacidad. Y esto es importante. Dios te va a usar en la medida que tú estés preparado para el reino. Si te preparas mucho, Dios te va a usar mucho. Si te preparas poco, Dios te va a usar poco.
pero de que te usa, te usa. No es lo mismo el trato con Pedro que con Pablo. Pedro, como dice Hechos capítulo 4, no era una persona de letra, era una persona del burgo. A pesar de que el Espíritu Santo hizo milagros con él, caminó sobre el mar, con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos, sí, pero Pedro no estaba preparado para hablar con príncipes, con reyes, para estar en palacio. Ahora sí, el apóstol Pablo, que era un hombre letrado, un hombre que dice la Biblia, él mismo hablando que se le pasó por mucho a muchos de sus predecesores, un hombre que era políglota, hablaba más de 5 idiomas, un hombre que tenía nacionalidad romana, era de cultura griega, de origen judío. Pablo estaba preparado ¿para qué? Para estar delante de reyes, de príncipes, de sacerdotes, conocía los protocolos, por eso Dios lo usó de tal manera que podemos decir que Pablo es el más grande apóstol usado por Dios. Porque mientras más tú estás preparado, más Dios va a expandir el nivel de uso que tengas contigo. Si te preparas, Dios te usa. Si no te preparas, también Dios te va a usar, pero en mínima proporción. Entonces, a Jeremías, a Moisés, a Ezequiel, a Abraham, le pidió que despidiera a Ismael, porque Ismael no estaba dentro del propósito de Dios, era Isaac. Y cuando el niño estaba creciendo, Ismael atentaba con la vida de Isaac. Y su esposa Sara observó esto y le dijo, mira, despide a Abraham porque el hijo de la esclava no va a heredar con mi hijo. Abraham se molestó, pero Dios le habló y le dijo, hazle caso a tu mujer. ¿Por qué? Porque estás empeñado en Ismael, pero el hijo de la promesa es Isaac. Despide a Ismael y tranquilo que lo voy a bendecir, de él van a salir 12 príncipes y hoy tenemos al mundo musulmán descendiente de Ismael. Tenemos que entender que cuando Dios nos pide algo, Dios no vive en el tiempo, Él está en el pasado, presente y futuro. Dios cuando nos pide que soltemos algo, cuando Dios nos quita algo, cuando Dios nos pide algo, tenemos que hacerle caso porque Dios está en el futuro y Él sabe que quizás algo que nosotros tengamos, empleo, pareja, amigos, nos pueden hacer daño en el futuro, pues Dios lo corta hoy. Mira el caso de Aarón. Aarón fue llamado como sacerdote, pero sus hijos Nadab y Abiú presentaron ofrendas extrañas, un fuego extraño, y de la presencia del Eterno descendió fuego y lo consumió. Y Dios le dijo a Moisés, dile a Aarón que tiene que seguir ministrando. En Levítico 16, Dios le habló a Moisés y le dijo, dile a Aarón que tiene que seguir ministrando, que no me haga duelo, porque el trabajo no puede detenerse, aunque son sus hijos. Y quizá Dios no tiene sentimientos, Dios claro que sí. Pero en cuanto a la obra de Dios, los sentimientos están aparte. O sea, no podemos anteponer los sentimientos personales ante el trabajo del reino de los cielos. Cuando Jesús vino, Jesús era compasivo, amoroso, misericordioso. En una ocasión vio una multitud y la vio como ovejas que no tienen pastor, y dijo que tuvo compasión de ella y los sanó. Pero un momento le dijo a los apóstoles, todo aquel que quiera seguir en pos de mí, tiene que tomar su cruz, tiene que seguirme, tiene que negarse a sí mismo. La multitud escuchando esta palabra dijeron, bueno, la Biblia dice que la multitud escuchando esta palabra, muchos ya no quisieron seguir con Jesús. Los apóstoles estaban preocupados y le dijeron, maestro, pero la multitud se va. Jesús le dijo, ¿quieren irse también ustedes? O sea, Jesús no andaba en sentimiento. No estoy diciendo que no tenía sentimientos, sino que no va a anteponer el mandato del Padre ante los sentimientos de la persona. Primero está, Mateo 6:33, el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas van a ser añadidas, mis hermanos. Hay cosas en la vida que Dios va a tener que quitar de nuestras vidas para que podamos cumplir el propósito para el cual Dios nos ha llamado. Lo hizo con Ezequiel, lo hizo con Abraham, lo hizo con Moisés, lo hizo con Jeremías, lo hizo con Aarón. Y lo va a hacer con nosotros. Si tú estás dentro del propósito de Dios, Daniel, para cumplir el propósito de Dios, no le permitió Dios que se casara. Elías, para que Dios pueda cumplir el propósito de él en Elías, no se casó Elías. Tenemos el caso del apóstol Pablo, que por causa del reino de los cielos se hizo eunuco y no se casó por causa del reino.
Ahora bien, esto Dios no se lo va a pedir a todo el mundo. Son casos específicos, son llamados especiales. Porque el llamado de Moisés no es el mismo llamado de otro siervo. A Isaías le dijo que andara desnudo por la calle para darle un mensaje a Israel de que así como el profeta estaba desnudo, también Israel andaba desnudo por no obedecer la palabra del Señor. Hay cosas en la Biblia que aparentemente no tienen sentido en el momento que suceden, pero en el futuro vamos a poder ver por qué Dios, como dice Juan capítulo 15, nos podó. Recordemos que Dios es el labrador, Jesús es la vid y nosotros somos los pámpanos. Mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto será cortado. Y nosotros como buen árbol, como plantíos del Eterno, vamos a ser podados. Dios va a empezar a quitar cosas de tu vida que no te van a permitir o que no te permiten cumplir el propósito para el cual Dios te llamó. Si es tu esposa, te la va a quitar. Si es tu novia, la va a apartar. Si es un trabajo, te va a sacar de ahí. Si es una maña, una mala conducta, sea lo que sea, que Dios vea que no permita que tú cumplas el propósito para el cual Dios te llamó, Dios lo va a quitar. Cuando Dios te marca, Dios te marca. En Jeremías 1:5, Dios llama al profeta siendo un niño y te dije, desde el vientre de tu madre yo te escogí para ser profeta a las naciones. Y no me digas que tú eres un muchacho, que lo que yo te diga que tú hagas, tú lo vas a hacer. Punto. Punto. A Ezequiel le dijo, yo te haré fuerte e inquebrantable como el diamante ante este pueblo. Moisés puso todas las excusas que puso, que soy tartamudo, que yo no puedo hablar. Dios le dijo, tú no hablas, te voy a llamar a Aarón para que hable por ti como profeta. Pero de que tú vas a hacer mi trabajo, lo vas a hacer. Entonces, repito, hay cosas en la Biblia y en nuestras vidas que no tienen sentido. Dios es soberano, pero tenemos que descansar en su bondad. Hay cosas, mis hermanos y amigos, que no entendemos de Dios, que por más que nosotros querramos entender, no vamos a llegar a entenderlo. Porque sus pensamientos son más grandes que nuestro pensamiento y sus caminos más largos que nuestros caminos. No vamos a entender que Dios quizá nos quite un hijo, una esposa, una madre. ¿Por qué Dios? ¿Por qué permite eso Dios? Él lo permite porque detrás de cada situación en la vida, mi hermano, hay un propósito. Romanos 8:28 dice que para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Escucha esto, para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Si tú fuiste llamado con un propósito, prepárate porque Dios va a trabajar contigo. Tú como barro y Él como el alfarero va a ir dándote forma y de vez en cuando te vas a caer, de vez en cuando te meten en el horno te va a calentar, de vez en cuando vas a sentir que Dios te ha abandonado y no es así porque es que el barro se coloca en un lugar aparte del alfarero para que el fuego lo endurezca. Tú sientes que Dios te ha abandonado, pero en realidad te está formando para que tu carácter se endurezca. Dios, quizás tú vas a sentir que te está castigando y en realidad no te está castigando, lo que está es podándote para que aprendas a dar buenos frutos. Si aprendemos cómo Dios trabaja, vamos a estar tranquilos. De algo tiene que estar seguro. Los pensamientos de Dios son pensamientos de bien y no de mal para darte un futuro y una esperanza. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y shalom para tu vida.